escucharte a ti. Hoy hemos venido por una respuesta tuya. Aleluya, a través de tu palabra. Iglesia, tenga todas buenas tardes. El Señor le continúe diciendo: Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Hoy vamos a dar inicio, iglesia, a algo que desde hace un tiempo ya teníamos planificado, pero que no habíamos podido iniciar. Ahora, iniciando año, creo que es propicio iniciar con este estudio los miércoles. Y vamos a empezar por el libro de Génesis. Por eso, cuando enviamos el mensaje del servicio de hoy, les decía traer lápiz, traer papel, porque en realidad es algo bastante profundo lo que encontramos en Génesis. Vamos a empezar por el capítulo 1 y vamos a ver hasta dónde nos permite el Señor llegar. Vamos a iniciar en oración, que sea el Señor respaldándonos, que sea el Señor dándonos el entendimiento para poder continuar con su palabra, y que abra también el entendimiento de cada uno de nosotros para comprender. Señor y Dios Todopoderoso, a ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la alabanza, la exaltación, creyendo que tú eres el único digno, Señor, de nuestra adoración. Una vez más nos permite, Señor, estar aquí en tu casa, recibiendo de ti, Señor, creyendo que tú instruyes, capacitas a tu pueblo para crecimiento a través de tu palabra. Gracias te damos y te pedimos en Cristo Jesús que nos mantengas atentos, despiertos, constantes en tratar, Señor, en lo posible de enseñar y de captar lo que tú quieres traer para nosotros. Te damos gracias, Dios de toda gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero invitarte, pueblo del Señor, a que abras tu Biblia en Génesis capítulo 1. ¿Alguien recuerda quién escribió el libro de Génesis? ¿Quién lo escribió? Moisés. Escribió los primeros 5, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los primeros 5? ¿El qué? Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. El Pentateuco escrito por Moisés. Ahora, ¿qué tanto nosotros debemos creer en estos libros, en este libro específicamente del Génesis? ¿Y qué tan confiable es? ¿Qué tanto debemos obedecer lo que dice este libro? Antes de ir a Génesis 1, vamos un momentico al Nuevo Testamento. Vamos al libro de Juan. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, y vamos a los versículos 46 y 47. ¿Qué tanto debemos confiar, qué tanto debemos creer y qué tanto debemos obedecer este libro? Juan 5, 46 y 47. ¿Quién lo tiene? Adelante. Porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Debemos creerlo. El mismo Jesús nos dijo: crean lo que Moisés escribió. Crean lo que él escribió acerca de mí. Entonces es un libro absolutamente confiable, un libro absolutamente certificado. ¿Cuándo fue escrito? Se dice que fue escrito a mediados del siglo XV a.C. Durante
esa caminata de Moisés con el pueblo de Dios en el desierto. ¿Se acuerdan? En el Éxodo, él empezó a escribir y escribe el libro de Génesis. Allí el Señor le entrega la revelación. ¿Qué contiene el libro? ¿Qué contiene el libro de Génesis? El libro de Génesis contiene o empieza con la formación del sistema solar por completo. ¿Qué contiene el libro de Génesis? La preparación de la tierra para ser habitada. ¿Qué contiene el libro de Génesis? La creación de la vida en la tierra. Todo esto lo contiene este libro. Así que es principio para que nosotros tengamos mucha intensidad a la hora de escudriñarlo y de aprenderlo con mucha delicadeza, porque es muy profundo lo que el libro trae. El Génesis es un libro con contenido real y es historia real, pura y verídica. Así que empecemos con Génesis capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Tal vez no lleguemos hasta allí en cuanto a lo que vamos a dar hoy, pero vamos a leerlo hasta el 13, creyendo que el Señor puede darnos la sabiduría para llegar por lo menos hasta ese punto. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. El día tercero, si Dios nos lo permite, llegaremos aquí. Y empezamos por Génesis capítulo 1, verso 1, donde el Señor nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Principio de la creación. Ahora, principio de la creación de los cielos. Mira que nos dice el cielo. Los cielos habla de toda la creación del universo completo. Creó Dios los cielos y creó ¿qué más? La tierra. Nos deja ver un Dios creador, un Dios que estaba antes de la creación. ¿Ven? Un Dios que creó los cielos y la tierra, es decir, un Dios que estaba desde antes de la creación, el cual sabemos que Dios, nosotros lo conocemos como Alfa, principio, siempre fue, siempre es y siempre. Ese es nuestro Dios. Ahora, creación. Ahí creó
todo lo que nosotros podemos dimensionar. Hay cosas que nosotros simplemente no están, no sabemos y solamente especularíamos acerca de otras cosas que la Biblia no especifica. Amén. Pero continuó Génesis 1:2, después de la creación, dice en Génesis 1:1, el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Génesis 1:2 inmediatamente dice, y la tierra estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba la tierra? Y vacía, y las tinieblas estaban ¿dónde? Sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, la tierra estaba desolada y vacía. En muchas otras versiones vas a encontrar la tierra estaba desordenada. ¿Será que Dios la creó así? Lo que pasa es que había una creación antes de la creación. Había algo creado antes de lo que nosotros conocemos como creación. Hay ángeles creados antes de la creación que nosotros conocemos. Así que inmediatamente vemos ahí términos como abismo, términos como vacío. ¿Qué más vemos? Desordenado, términos que tienen que ver con desobediencia y con pecado, porque eso es lo que tienen que ver con desobediencia y con pecado. Pero pastor, faltó incluir entre aquello que hace parte de la desobediencia y el pecado el término tinieblas, porque tiene que ver también, porque de Dios no es esa tiniebla viene del enemigo. Según. ¿Qué dice Isaías 44:6? Isaías 44:6. 6 y 7. Dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Versículo 7. Que formo la luz y creo que las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Isaías 44:6. ¿Dice diferente? Sí. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anunciarles lo que viene y lo que está por venir. Yo quería revisar el texto, pero sí lo saqué de mi propia Biblia. Yo quería revisar esta cita. En la próxima estudio se lo traigo. Entonces, si Dios dice que de Él viene, hay que buscarlo de Él dice que formó la luz y creó las tinieblas, y que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Cuando nosotros nos damos cuenta de que Jehová está por encima de, y que Jehová creó todo lo que existe, nos damos cuenta de que la humanidad creada nunca estuvo sola. Es decir, Dios siempre estuvo. Desde el primer hombre, siempre Dios estuvo. ¿Qué dice Nehemías 9:6? Nehemías 9:6. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová, hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos. ¿Qué hizo Jehová? Los cielos, ¿y qué más hizo? Los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos,
y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos, ¿qué hacen? Te adoran. Estamos hablando de ejércitos de los cielos que adoran a Jehová. Estamos hablando de ángeles. Es decir, una creación antes de la creación del hombre. Existen estos ángeles, es real, y fueron creados por Dios. ¿Por qué hacemos alusión a esto? Porque Dios no creó la tierra desolada y vacía. Dios creó la tierra. Dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo en orden. Pero hubo algo que sucedió, hubo un acontecimiento que fue ocasionado por una rebelión en esos cielos, donde ya había un ejército creado que exaltaba y que adoraba al Señor. Y esa rebelión fue propiciada por uno de estos seres, ángeles, llamado el portador de luz, o llamado Lucifer. Nosotros conocemos una historia. Dice que este ángel, el portador de luz, se rebeló en contra de Dios, y esto sucedió en algún momento, en algún lapso de tiempo en la eternidad, antes de nosotros, antes de que nosotros existiéramos. Pero este versículo 2 de Génesis 1 no termina allí, termina diciendo: y el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Eso quiere decir que cuando llega el Espíritu Santo, empezamos a ver nosotros lo sobrenatural de la transformación. Es decir, había un desorden, pero luego llega ese Espíritu de Dios y se empieza a mover sobre la faz de las aguas. Empieza a traer orden, renovación. Y eso es lo mismo que Dios hace en nosotros cuando nosotros venimos del desorden, del caos. Ese mismo Espíritu se mueve en nosotros para traer la transformación y la renovación al entendimiento de nosotros. No ha cambiado la función. Siempre el mismo Espíritu Santo, porque Dios conoce todo lo que iba a acontecer. Dios lo sabe todo. Así que dice que así como lo hace el Espíritu, aún en la tierra lo continuaba haciendo, o lo hacía desde el principio de los tiempos, cuando todo estaba desordenado y vacío. ¿Te imaginas una creación? Dios dice: creo los cielos y la tierra, y el versículo 2 inmediatamente el desorden y el caos. Entonces llega esa renovación del Espíritu Santo a hacer lo que solo Él puede hacer. Salmos 104:30. Salmos 104:30. ¿Qué dice? Pero cuando tú envías tu espíritu, ellos recogen sus almas, y así haces que la paz de la tierra se renueve. Amén. Hace que la paz de la tierra, ¿qué? Se renueve. Envías tu espíritu, son creados y renuevan la paz de la tierra. Tremendo, ¿verdad? El mover del Espíritu Santo trajo consigo el mover del Espíritu Santo. No quiere decir la creación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Simplemente dice el mover. Cuando el Espíritu Santo se mueve, trae vida. Así que lo que estaba desordenado y vacío empieza a tener un cambio, una transformación por el Espíritu Santo. Continúa el versículo 3, y es el día 1 de la creación, diciendo, Génesis 1:3, y dijo Dios: sea que la luz, y fue la luz. Es tremendo, porque cuando dice y dijo Dios, expresa la manera en que se llevó a cabo la creación. ¿Cómo se llevó a cabo la creación? Con la palabra de Dios. Él creó con su palabra. Esta palabra se repite 10 veces aquí en este Génesis 1.
y dijo Dios y dice Dios. Es tremendo, porque dice, sea la luz, ¿y qué pasó? Dios es la esencia de la luz. Dios es la esencia de la luz. Y empezamos a entender que su palabra es de tal poder que la luz continúa extendiéndose en todo el universo. Es decir, nosotros no estamos hablando de las lumbreras, estamos hablando de que la luz resplandece. Y todavía no hemos hablado de las lumbreras activadas. Cuando hablamos de esta luz, decimos que es un inicio a la transformación del caos que dejó la desobediencia en la confrontación que hubo en los cielos. Ahora, ¿por qué fueron creadas? Dice, por Él y para Él. Nosotros debemos entender que toda la creación es por Dios, pero fueron hechas, o la creación fue hecha para Él. Así no hay cabida para caos. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. ¿Quién lo tiene? Adelante. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principales, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de Él, ¿y para quién? Para él. Para Él. Aclaro que cuando ahorita hablamos de la luz, se hace referencia al efecto luminoso en general. Porque, miren, todavía no habían sido creados lo que era el sol, la luna. Estos son los cuerpos celestes. Esto fue creado al cuarto día. Pero allí se habla del efecto luminoso, de lo que ocasiona la luz, de la dispersión de tinieblas. Génesis capítulo 1, versículo 4 continúa diciendo, y vio Dios que la luz era como la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hubo una separación. Dice que la luz era como buena. Dios lo aprobó y enfatiza la calidad y lo idóneo de lo que el mismo Dios estaba creando. Él estaba creando todo conforme a Él. Por eso Él mismo determinó que era bueno. Todo lo contrario al estado de la creación después de la caída del hombre, que se convirtió todo también en otro caos cuando Adán y Eva cometieron lo que no debieron hacer. Dios creó todo como Él quiso y determinó que ahora hubiesen para la tierra periodos de luz y periodos de oscuridad. Eso es lo que quiere decir, separó la luz de las tinieblas. Ahora hay periodos de luz y periodos de oscuridad. Ahora, el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz, ¿cómo lo llamó? Día, Y a las tinieblas, noche, noche. Y fue la tarde y la mañana, un día. un día. Para los hebreos, cada nuevo día comenzaba con el crepúsculo. Así que aquí tiene que ver la rotación de la tierra y la duración literal del día. ¿Cuánto demora un día? 24 horas. Se separaba la luz, se separaba el día de la noche, la luz de la tinieblas. Y demoraba 24 horas. El Señor decía, pasó la tarde y la mañana, un día. Así
no es la luz es de Dios y la oscuridad es del enemigo, no. No, Dios está por encima de todo eso. Muchas veces nosotros decimos todo lo oscuro es del diablo, todo lo luminoso es del Señor. No, Él creó todo, Él conoce todo y está por encima de todo. Salmo 74. ¿Qué dice? Salmo 74, 16 y 17. Salmo 74, 16 y 17. Amén. ¿Qué dice? Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno los formaste. Amén. Tuyo es el día y tuya también es que. Es que no es que el día es de Dios, pero la noche es. No, de Dios es todo. El día y la noche, todo le pertenece al Señor. Tú estableciste la luna y estableciste el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Así que, no más con esas expresiones que nosotros mismos lanzamos y decimos, este es un invierno endemoniado. No, porque es de Dios. Este es un verano que hace más calor que en el infierno. No, eso es de Dios. Dice la Escritura, aquí lo tenemos muy claro. Fijaste todos los términos de la tierra y el verano y el invierno, tú los formaste. Entonces, mucho cuidado también con la forma en que nos referimos a ese tipo de cosas. ¿Qué sucedió el día 2? Vamos al día 2. El día 2 empieza en el versículo 6. El día 2 empieza en el versículo 6. Y dice, luego dijo Dios, haya que expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Cómo llamó Dios a la expansión? Cielo. Aquí Dios empieza refiriéndose a una expansión entre las aguas. En otras versiones dice, haya firmamento en medio de las aguas. Lo que nosotros conocemos como el firmamento. Es decir, nosotros llamamos ahora en este tiempo, a esa parte la atmósfera. Es lo que llamamos así, la atmósfera. Y esa separación de las aguas, es el agua de las nubes de lluvia y el agua sobre la tierra. El agua que está sobre la tierra. Hubo una separación. Antes estaba todo allí pegado. Se creó esa separación, se constituyó lo que ahora es la atmósfera. Tengamos en cuenta, hay una diferencia entre cuando Dios dice hizo Dios y cuando Dios dice creó Dios. Y aquí en Génesis se puede ver. Hizo es algo ya creado, pero que ahora Dios le da una utilidad. Ya estaba creado, pero Dios le da una utilidad. Y cuando dice creó es porque lo está formando en ese momento. Por ejemplo, las lumbreras ya estaban hechas, pero no se activan hasta el capítulo, hasta el cuarto día de la creación. El sol ya estaba hecho, pero no se activa hasta el cuarto día de la creación. Sin embargo, esa luz resplandecía. ¿Saben lo que dice la Escritura acerca de la luz que va a alumbrarnos a nosotros siempre por la eternidad? Dice que no vamos a necesitar el sol de día ni la luna de noche, porque la luz de Cristo es la que va a resplandecer. Vamos a tener luz constante y permanente sin necesidad de las lumbreras. Pero es esa misma luz la que se refiere en este versículo, en este
Génesis 1:3. Ahora, termina diciendo que la tarde y la mañana eran el día segundo, es decir, 24 horas. 24 horas día primero, 24 horas día segundo, y el Señor ya había hecho varias cosas. Creación del cielo y de la tierra. Luego dice que empezó a organizar el desorden, pero luego empezó a crear la luz, a separar la luz de las tinieblas, y después empezó a separar las aguas de las aguas. Pero ¿qué sucedió en el día 3? Que es donde queremos llegar. El día 3 empieza en el versículo 9. Y dice que dijo también Dios, mira que es otra vez diciendo, como les decía, son 10 veces que en Génesis 1 empieza el Señor a decir, dijo Dios, dice el Señor, júntense las aguas que están debajo de los cielos. ¿Dónde? En un lugar, júntense en un solo lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Todo lo que Dios decía inmediatamente empezaba a hacerse. La palabra de Dios tiene poder. Esa palabra empezaba, solamente era dirigirla y todo empezaba a formarse como Él lo decía. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco como tierra, y a la reunión de las aguas, ¿cómo lo llamó? Mares. Y vio Dios que era como creó que la tierra simplemente separó la parte seca, unió las aguas y quedó la parte seca, llamó a la parte seca tierra, y a todo lo que tenía agua lo llamó mares. Vio Dios que era bueno. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Y así. Produzca la tierra hierba. Hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género. ¿Verdad? No es que el de guayaba va a dar mango y el de papaya va a dar pinos. Versículo 12. Produjo pues la tierra, lo que el Señor dijo, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era como, y fue la tarde de la mañana, el día tercero. Cuando habla de esta separación de aguas, las une por un lado y deja parte de tierra, el Señor en otro lugar. Empezamos a ver cómo se empezaron a crear los continentes. Aquí se empezaron a crear los continentes. Y todo estaba ya teniendo un orden, una organización. Pero había algo más que teníamos que ver en la creación. Y vemos cómo un Dios creador y todopoderoso sigue nombrando todo lo que Él quiere crear. Es decir, sus palabras creaban. Sus palabras eran una ordenanza. Y toda la naturaleza empezaba a moverse de acuerdo a la palabra de Él. Y siempre terminábamos cada lectura diciendo, y fue así, y así sucedió, y así, porque la palabra de Dios determina todo. Por eso nosotros, cualquier dificultad, cualquier situación, cualquier necesidad que tenemos, basta con una palabra del Señor para que todo sea totalmente solucionado. Porque Él, a través de su palabra, puede crear, puede destruir. Dice que vio Dios que todo lo que
hizo que todo lo que creó era como bueno. Y Dios determinó lo que quería, lo pronunció y sucedió. Él decía, esto todavía hay desorden. Las aguas de la tierra están pegadas con las aguas que están llenas, las nubes que están llenas de agua en los cielos. Necesito separarlas. Y separó las aguas de las aguas. Ahora, las aguas que quedaron en la tierra necesito unirlas. Y se unieron las aguas que estaban en la tierra y quedó parte de la tierra sin agua, y eso lo llamó tierra. Y se empezó a distinguir lo que eran los cielos, lo que era el firmamento y lo que era la atmósfera, lo que nosotros conocemos como atmósfera. Pero es tremendo cómo inició Dios creando con su palabra y continuó creando con su palabra. Y nos damos cuenta que nosotros, creados también a imagen y semejanza de Dios, debemos también tener mucho cuidado con nuestras palabras. Continúa diciendo el Señor que la primera creación de la vida vegetal sucedió aquí, en este tercer día. Y aquí también nos damos cuenta, dice que se creara la hierba, ¿cómo? ¿Hierba cómo? Verde. ¿Qué características debería tener la creación de la vida vegetal? Hierba verde, ¿qué más? ¿Y los árboles? ¿De acuerdo a qué? A su género. Somos nosotros quienes nos damos cuenta que Dios está teniendo una creación coherente. Y así debería seguir siendo. Ya no vamos a tener más el conflicto de que fue creado primero, el huevo o la... ¿Qué fue creado primero? ¿La fruta o el árbol? El Señor dijo, yo creé todo y eso trajo. Él creó la naturaleza, Él creó la hierba verde, se levantaron los árboles, se levantaron allí todo, y ahora vienen semillas que van a seguir reproduciéndose de manera coherente, dice la palabra. Ahora, esta creación de la vida vegetal, como dijimos, no procede de la semilla, sino que se creó a través de ¿qué creó la vida vegetal? La palabra de Dios. ¿Qué se exalta en este día 3? ¿O qué exaltan varios autores o varios versículos bíblicos acerca de este día 3? Vamos a ver qué dice Job en cuanto a la separación de las aguas. Job capítulo 26, versículo 10. Job capítulo 26, versículo 10. Adelante. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Amén. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Job hablando acerca de algo que ya el Señor había hecho desde el día 3 del Génesis. Salmos 33, 7. Sí, Salmos 33, 7. Y él junta como gestor las aguas del mar, y en él pone el depósito de los abismos. Amén. Él junta como montón que las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tremendo, ¿verdad? Y está hablando el salmista diciendo también
algo hecho en la creación en ese día tercero. Terminamos con Lucas 6. Lucas 6, 44. ¿Se lo encontramos? ¿Qué dice? Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas. Es decir, cada árbol da de acuerdo a su género. ¿Verdad? Está reforzando ese principio de la creación del día. Dios mandó en este tercer día que la tierra con su potencial productivo diera vida al reino de las plantas. Dios lo hizo de esa manera. Allí se le impuso la genética divina a la naturaleza. El versículo que nos quedó pendiente anteriormente, que lo buscamos como Isaías 44, 6 y 7, era Isaías 45. Vamos a retroceder un poquito. Isaías 45, 6 y 7. Isaías 45, no era Isaías 44, 6 y 7, sino Isaías 45, 6 y 7. Dice que, eso era cuando estábamos viendo Génesis 1, 2. Pero estábamos viendo Génesis 1, 2, que decía: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Isaías 45, 6 y 7 dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que formo la luz y creo las tinieblas. ¿Quién creó las tinieblas? Que hago la paz y creo la adversidad. ¿Quién creó la adversidad? Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Por eso decíamos, a Dios no se le escapa nada. Él está por encima de todas las cosas porque Él creó, es creador. Y todo lo que acontece, Él mismo debe, o Él mismo permite o no que la cosa suceda. Así que no hay nada que nosotros podamos añadirle o quitarle a un Dios que es soberano y que es todopoderoso. Viendo lo que nosotros hoy estamos analizando, nos damos cuenta de algo. ¿Qué creó Dios primero? Los cielos y la tierra, de acuerdo a las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia es podríamos decirle, es un libro que relata la historia de Dios con la humanidad. Por eso no vamos a encontrar otro tipo de explicaciones aquí, que nosotros simplemente especulamos diciendo algunas otras cosas. Por ejemplo, alguien puede decir: pastor, ¿existieron o no existieron los dinosaurios? Bíblicamente no dice. ¿Qué habla la Biblia acerca de monstruos gigantescos? Dicen grandes monstruos marinos. Ahora, ¿niega la Biblia la existencia de estos dinosaurios? No lo niega, pero tampoco la afirma. Hay pruebas, hay libros, los paleontólogos están en... Puede ser. Así que no es de nosotros negarlo, pero bíblicamente tampoco tenemos un argumento sólido que lo afirme. Lo que sí podemos entender es que Dios creó por medio de su palabra. Determinó cómo iba a ser y así se hizo. Y que de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, a Génesis 1:2 hubo un lapso de tiempo donde ocurrió algo que no estaba, o que no, aquí dice,
y la tierra estaba desordenada y vacía porque ocurrió un acontecimiento difícil de llevar. Hubo una rebelión que cuando cae todo esto a la tierra, porque fue expulsado este ángel, y empezó un caos que fue luego, dice, todo estaba desordenado y vacío, pero el Espíritu de Dios, ¿qué decía? Se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando hablamos de que se movía sobre la faz, dijimos que trajo orden a lo que estaba en desorden. Entonces allí empieza realmente el acontecimiento de lo que viene ahora para la tierra. El verdadero cambio, porque ahora empezó a ordenar lo que se había desordenado. Sin embargo, sabemos, de acuerdo a lo que hemos leído, que nosotros, aparte de que no hemos estado solos nunca, estos ángeles fueron totalmente creados y entendimos nosotros que fueron creados antes de nosotros. Es decir, hubo una creación antes de la creación. En alusión a eso, el versículo 2 nos dice que este Espíritu, el Espíritu Santo, hizo, ¿cómo podríamos decir? Cuando todo está mal, desordenado y no había forma de reconstruirlo. Es decir, el Espíritu Santo trajo la reconstrucción y volvió todo al lugar como debía estar en Génesis 1. Restauración. Hizo una restauración. Y esto mismo nos dimos cuenta de que hace cuando el Espíritu Santo es enviado a nosotros. Trae una restauración. Luego terminamos diciendo, empezó la creación de todo aquello que ahora nosotros conocemos como naturaleza. Empezó con las plantas, antes que los animales. ¿Qué es sorprendente aquí? Que el Señor hizo algo que la gente pensaron descubrir ellos mucho tiempo más adelante. Es decir, Él hizo algo tan productivo que las mismas plantas se reprodujeran entre ellas mismas. Él creó una semilla para que esa planta continuaba reproduciéndose y repoblando la tierra. Es decir, autosostenible. Y es un recurso que hasta ahora todo el mundo dice, wow, yo quiero algo autosostenible. Eso no es nuevo, eso no es inventado de ahora, eso es Dios, ya tenía ese principio desde la creación. Por eso semillas, por eso creó la naturaleza, por eso separó lo que tenía que separar, hizo todo tan perfecto que la misma naturaleza es autosostenible. Se necesita del sol, lo vamos a ver más adelante, se necesita de la lluvia, lo vamos a ver más adelante, pero aquí vemos cómo la naturaleza se sostiene por sí misma, aún perfectamente, porque Dios así lo creó. Y nosotros, los hombres, fuimos puestos más adelante por encima de toda esta creación. Esto lo veremos en el próximo miércoles. Por ahora, a corregir esa